somos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo HDP. Vamos a hablar de política, el tema excluyente, la pandemia, con la opinión de dos expertos en temas que tienen que ver con la pandemia y con el sistema de salud, Mario. Exactamente. Vamos a hablar sobre si lo peor ya ha pasado o está por venir en materia de pandemia en una semana donde se está concluyendo con números ciertamente estabilizados en la nación y en la provincia. Y además vamos a hablar del tema obras sociales, ¿no? A partir de alguna sugerencia o alguna expresión que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández en torno a una reforma en el sistema de salud que comprende obras sociales, prepagas y también obras sociales del Estado. Todo el sistema de salud argentino en debate por el momento. Vamos a arrancar, pero vamos a una pausa y después comenzamos. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La doctora Andrea Uboldi es ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, además es una experta y mujer de consulta, incluso del gobierno que no es de su signo político, y además integra una comisión nacional donde se analiza el tema vacunación y vacunas. Gracias por atendernos, doctor Uboldi. La primera pregunta que queríamos hacerle es si a su entender lo peor de la pandemia ya pasó. No, me parece que casi una invitación. Me parece que estamos atravesando un momento de pandemia básicamente condicionado por estabilizado, pero una ocupación de camas muy importante y todavía una falta de velocidad y de concreción de completar esquemas de vacunación en aquellos mayores de 60 y poder avanzar sobre un grupo poblacional más importante. O sea que creo que lo que estamos en este momento es atravesando de la pandemia. Bien, ¿podemos decir que estamos mejor que hace 2 semanas atrás entonces? ¿Eso es correcto? Sí, estamos mejor con respecto a no seguir incrementándose los casos en la velocidad que veníamos y creo que las restricciones, sobre todo en esta semana, marcaron un descenso, una falta de progresión y una estabilidad, pero vuelvo a marcar, todavía es muy importante que recordemos que el nivel de contagios es alto y que por otro lado cada crisis o cada situación crítica, como por ejemplo manifestaciones o como por ejemplo liberaciones que no estén planificadas, puede hacer peligrar ese nivel de contagios. Todavía lo que nos falta es bajar el nivel de ocupación de camas, y esto es muy lógico porque estos pacientes que están internados actualmente ya se contagiaron hace 14 días para atrás, y sobre todo porque el perfil de población que se está ingresando en unidades de cuidados intensivos o unidades críticas es gente más joven y tiene prolongada estadía en terapia intensiva. La ministra... Así que
este es el gran desafío, el desafío de mejorar. No, la ministra de Salud de Santa Fe ha dicho el viernes que la inmunidad de rebaño podría lograrse dentro de 45 días. Se habló de que ahí tendríamos cerca del 60 o el 70% de la población vacunada. ¿Le parece posible? Mira, la verdad que ni los expertos han podido definir cuál es la inmunidad de rebaño para este virus. Se estipulaba que uno podía llegar al 60% de la población cubierta, pero eso era originalmente con el virus Wuhan de China. Y por otro lado, lo que se sabe es que esta inmunidad de rebaño depende de qué tipo de vacunas utilizás, cuál es la eficacia o protección de cada una de las vacunas y cuáles son las variantes. Si las variantes son más contagiosas, tu número de replicación pasa a ser de 2.5 a 3 que tenemos con el virus original, a más alto a 4. Y si la eficacia de tu vacuna no es tan alta como el 90% y algunas están cerca del 60%, necesitas vacunar mucha más gente. Y el mundo, por otro lado, se plantea que más allá de lograr vacunar a toda la población con una primera dosis, a partir del surgimiento de esta variante Delta, que es una modificación de este virus original, mucho más contagiosa, necesitas que la mayoría de la población tenga 2 dosis. Por lo tanto, sabemos que cuando lleguemos al 40% de la población cubierta en Argentina, seguramente vamos a tener una cierta inflexión del ascenso de la curva, pero necesitamos con muchísima velocidad lograr las 2 dosis en la mayoría de las personas que vacunamos, sobre todo las de riesgo, para poder tener una cierta tranquilidad. Yo no me adelantaría a hablar de inmunidad de rebaño, situación que todavía no tenemos claro cuándo se alcanzaría. ¿Se puede decir que Argentina ha conseguido buenas vacunas? ¿Las marcas que son inoculadas en la Argentina son de las mejores en lo que hace a la cobertura que tienen? Sí, por supuesto. En este contexto tenés una oferta interesante, tenés vacuna Sputnik que ha tenido buenos resultados con respecto a la protección, esto que llamamos eficacia, que está por encima del 90%. El gran problema de esa vacuna es que su segundo componente tiene una cierta lentitud en la producción y esto nos está complicando ahora. Por otro lado, la vacuna de AstraZeneca también es una vacuna que ha mostrado eficacia, con algunas situaciones particulares vinculadas con los trombos, que generó que en algunos países se utilice para adultos mayores, y sabemos que en breve también vuelve a ingresar la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china, con una eficacia un poco más baja, pero también una vacuna dentro de los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que el tema es tener gran stock de vacuna e implementar un buen dispositivo descentralizado de vacunación para poder llegar a cada una de las personas que necesitan ser protegidas. Lo que usted dijo es materia de preocupación, sobre todo aquel que se vacunó con la primera dosis de la Sputnik, doctora Uboldi, y pasan las semanas y no consigue la segunda. ¿Qué pasa con esa vacuna, la primera dosis? ¿Se va diluyendo, se va perdiendo? ¿Hay alguna estimación cuando esa persona deja de tener esa inmunidad parcial, pero inmunidad al fin, o por lo menos buena cobertura que le dio la primera dosis? No, en principio los esquemas se realizaron con esquemas acortados, es decir, de 21 días y de un mes, pero básicamente las pruebas de vacunas se hicieron con esos intervalos, vinculado con la necesidad de probar muy rápido estas vacunas en el marco de la pandemia. Lo que siempre uno sabe en vacunología, que cuando uno se aplica una primera dosis, esa es la dosis más importante, porque es la que determina que tu cuerpo reconozca esa vacuna que se aplica y monte una respuesta de defensas de 2 tipos, una en anticuerpos y otra en memoria. Por más que pasen 3 meses o un poco más, lo que uno sabe es que inmediatamente cuando uno recibe la segunda dosis, el cuerpo va a levantar o desarrollar gran cantidad de anticuerpos y esta segunda dosis se necesita para perdurabilidad en el tiempo. Se estima que las personas que han tenido la infección, y extrapolándolo a ello a las vacunas, están protegidas entre 3 y 6 meses luego de haber tenido la infección. Por lo tanto, que haya pasado más de 3 meses no significa que la primera dosis se venció, sino que significa que es importante recibir la segunda, y cuando ésta llegue no hay que reiniciar ningún esquema, ni hay que hacer ningún estudio particular, sino que esta segunda dosis aplicada rápidamente busca las células de memoria y rápidamente los anticuerpos se mantienen altos. Pero en este contexto de las variantes, cada vez más los países que han incursionado como nosotros en aplicar una primera dosis para llegar más rápido a toda la población, y este es el ejemplo de Reino Unido, ahora están recomendando
esta necesidad de la segunda. Por eso digo, Argentina tiene ahora el gran desafío de seguir avanzando sobre primeras, pero también tener dispositivos de búsqueda activa de todas aquellas personas que se aplicaron la primera para que, de acuerdo a los tiempos de los 3 meses, se reciban rápidamente las segundas dosis y de este modo se completen los esquemas de vacunación que de este modo han mostrado, tanto con vacuna Sputnik como vacuna de AstraZeneca o vacuna de Pfizer, ser aún efectivas estas vacunas para la variante Delta. La provincia anunció que va a comprar la vacuna CanSino, una vacuna china con algún vínculo con empresas mexicanas para poder producirla. ¿La han evaluado en este comité de expertos que usted integra a nivel nacional? ¿Qué opinión tiene de esta vacuna CanSino? Sí, esta vacuna CanSino tiene la misma plataforma que la vacuna de AstraZeneca, que la vacuna de Johnson & Johnson y de Sputnik. Son vacunas vectoriales y en este caso particular la de CanSino es de adenovirus 5. Es muy parecida al segundo componente de la vacuna Sputnik. Y de hecho hay algunas hipótesis que se plantean en este momento: si no hubiese vacuna de componente 2 de Sputnik, si se pudiera utilizar esta vacuna CanSino como segunda dosis. Eso todavía no está demostrado, pero es una alternativa. Esta vacuna tuvo también su desarrollo, parte de su desarrollo de fase 3 en Argentina, también se hizo la prueba, y es una vacuna que ha demostrado ser eficaz y ha demostrado ser segura, así que cuanto más vacunas se puedan incorporar en Argentina es muy interesante, porque también te permite quizá cambiar los perfiles de a quién vacunar con cada una de estas vacunas de acuerdo a algunas características que tengamos en los estudios. Lo que necesitamos ahora en Argentina es tener muchas dosis y vacunar a mucha velocidad. Se ha hablado mucho de la vacuna de Pfizer, doctor Uboldi. A pesar de que no estuvo, fue creo que la más mencionada. ¿Tiene algo en particular la vacuna de Pfizer que no tengan las que tenemos aquí en el país? No, es una vacuna que utiliza otro formato de desarrollo, que es como una copia de la información genética para producir un elemento del virus que se llama proteína o espiga. Lo que estas vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer y la vacuna de Moderna, demostraron es un alto nivel de protección y también demostraron ser bastante estables con respecto al surgimiento de variables, es decir, permitieron ser interpeladas con los distintos surgimientos de variables como la de Sudáfrica o la variable de Reino Unido o actualmente la variable Delta, que es la variable de la India. Ahora todas se llaman con letras del alfabeto griego, pero estas variantes también, estas vacunas mostraron protección. Sí es verdad que el gran inconveniente de esta vacuna, la de Pfizer inicialmente, que ahora está tratando de solucionar, es el tema de la estabilidad en cadena de frío. Y como requería una temperatura muy por debajo de lo habitual, eso dificulta bastante la logística. Y en este momento, por los estudios y por la aplicación, es la única vacuna que ya tiene desarrollo de aplicación en menores de 18 años. Y ustedes saben que esto está generando en la opinión pública mucha movilización de parte de los papás o mamás y cuidadores de niños especiales que tienen algún problema de salud particular que los hace más proclives a tener alguna complicación si tuvieran coronavirus. Y esta ha sido una movilización de los papás buscando vacunas que puedan ser recibidas en Argentina y aprobadas por el ANMAT para ser utilizadas especialmente en niños menores de 18 años que tienen alguna condición de salud previa que los expone a riesgo. Así que este es también el gran plus que tiene esta vacuna, que por ahora ha mostrado estos estudios en Israel y ha mostrado estudios, también se está aplicando en Uruguay y en otros países para población pediátrica. Doctor y también, Uboldi, para mencionar, es una vacuna que desarrolló estudios en embarazadas, Bien. Doctora, gracias por estos minutos, como siempre. Ha sido muy clara cada vez que la llamamos, nos clarifica el panorama sobre esta cuestión que es tan específica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo enorme. Adiós. Andrea Uboldi. Muy clara con los conceptos y también teniendo en cuenta esto, no hay que ser cauteloso para hablar de inmunidad de rebaño porque no hay estudios serios que indiquen realmente con estas nuevas cepas qué es lo que puede llegar a pasar. Hacemos la pausa, seguimos hablando después, en este caso con el doctor Gonzalo Soria. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Son solo 6 pasitos, 15. 654-321-15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Comenzó el debate del sistema de salud argentino a raíz de la segunda vez que Cristina Fernández de Kirchner pone en el tapete y en discusión qué sistema de salud tenemos. Es por eso que vamos a hablar con un especialista, el doctor Gonzalo Soria, fue funcionario de la región de salud de Santa Fe, también médico de familia y docente acerca del sistema de salud en la Universidad Nacional de Rosario. Doctor Soria, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, consultarle acerca de este debate. En principio, ¿qué sistema de salud, si se le puede poner un nombre o describirlo, tiene la República Argentina y qué características tiene hoy? Bueno, como vos decís, el nombre, digamos, adecuado serían, en términos más técnicos, es un sistema de salud. ¿Por qué sistema? Porque está integrado por varios componentes y estos componentes que, digamos, podemos reconocer digamos, de forma relativamente fácil, como son los subsectores de obra social, el subsector de salud brindado por el Estado, el de medicina prepaga, tienen pues, sus diferencias organizacional cada uno, lo que hace que hablemos de un sistema, ¿sí? Como vos decís, o sea, tiene muchos componentes. Pero así como tiene estos componentes, el sistema se caracteriza en particular, no es la única... digamos, no es el único país que tiene estas características, de una fragmentación en los componentes precisamente de toda la organización del cuidado de la salud en el país. Es decir, muchas partecitas tiene este sistema de salud argentino, los claro, sindicatos, las prepagas, las mutuales, todo eso que en otros lados no existe así de esa manera. O existen, sí, no es el único ejemplo de la Argentina, pero el nuestro característicamente y desde sus comienzos, digamos, del principio de la organización del sistema de salud en la Argentina, ha tenido esta característica de fragmentación, que no es simplemente la cuestión de muchas partes, porque todo sistema tiene muchas partes que pueden funcionar en conjunto. La característica que tiene es que estos sectores o estos subsectores, como vos nombraste, tienen sus particularidades y muchas veces tienen la característica de superponerse, solaparse en la atención, de no tener límites muy claros, de no tener límites muy netos en las características que, digamos, que dan a un sistema, que tienen que ver con la organización, con el financiamiento y con el tipo de prestación o el tipo de, digamos, de servicio que brinda, ¿no? Entonces, por ahí las partes funcionando
sincrónicamente, pueden entenderse como un conjunto, pero en este caso la asincronía de funcionamiento, o sea que no van todos al mismo ritmo, da esta característica de fragmentación, ¿no? La vicepresidenta Gonzalo habló esta semana y provocó, digamos, discusiones hasta, digamos, alguna acusación de que se busca la estatización de los sectores privados de la salud. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Y la verdad que es un poco difícil opinar sin ver el proyecto concreto, digamos. Nosotros hemos venido atravesando, te diría, en los últimos 50 años, procesos de reforma al interior del sistema de salud, de forma, o por lo menos intentos y reformas parciales que se han ido repitiendo, te diría, década a década, desde los, digamos, de la organización de los hospitales descentralizados en la década del 90, los intentos de los sistemas únicos de salud en la década del 70, la organización, digamos, o los intentos de sistemas integrados en algunas regiones. Siempre hay digamos, en el diálogo político y sanitario la necesidad de una reforma, una actualización del sistema. En este caso habría que ver cuáles son los puntos claves donde se pretende intervenir como para poder formar una opinión. Sí, lo que está claro es que digamos, un sistema fragmentado, un sistema que está atravesado por multiplicidad de actores y organizaciones que no siempre tienen una línea común de trabajo, hace que el esfuerzo que se pueda hacer a nivel de salud se quede muy desperdigado, ¿no? Y que sean sistemas que, a pesar de tener una inversión económica muy grande, tienen una inequidad muy grande. Y esta inequidad, digamos, estas diferencias de servicios, de calidad de atención, digamos, de acceso por parte de las personas al sistema, quedó mucho más en evidencia en el momento en que empezamos a atravesar esta pandemia. Si hay algo que la pandemia mostró, ha sido precisamente la inequidad de acceso, no solo a nivel regional, nacional o digamos continental, sino a nivel mundial. Y creo que siempre este tipo de crisis son interesantes, por lo menos para iniciar el debate. Claro, la inequidad se ve, por ejemplo, cuando se hablaba de respiradores, que había todos en un lugar y en otro lugar no había respiradores. ¿A eso te referís concretamente? Mira, la inequidad se puede medir en términos de, digamos, y para hacerlo más simple, el nivel de salud alcanzado. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos diferencias regionales muy importantes en cuanto a indicadores muy sensibles, como por ejemplo la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la expectativa de vida. No es la misma en el centro de Capital Federal que en el conurbano o que en una región más alejada del país. Estas brechas de inequidad tienen que ver con estas condiciones, ¿no? de vida y de salud que hacen que la gente acceda a condiciones de vida diferentes de acuerdo a la región en la que vive. Y hay una diferencia muy importante también que supera la regional, que es la que tiene que ver con el nivel económico, ¿no? Con el nivel de ingreso. Claro. Gonzalo, una relación directa entre la salud y el nivel de ingreso, ¿no? Un tema central que supongo que va a estar en debate y que es lo que también motoriza todo esto, es que el Estado invierte entre el 9 y el 12% del PBI en la salud en Argentina, y hay que ver qué pasa con esa gran torta de dinero que invierte el Estado argentino. Exactamente, esa inversión no es toda estatal. Digamos, la inversión, podríamos decir, en términos de Estado, si entendemos toda la población como Estado, obviamente, es la inversión que la sociedad hace de todos sus recursos, el 10% del PBI es la inversión en salud. Pero dentro de eso hay una serie de componentes que tienen que ver también con por ejemplo, el pago de bolsillo de las personas cuando necesitan una atención directa de servicios privados. O, por ejemplo, los distintos componentes que tiene en cuanto a la inversión del Estado. Por ejemplo, dentro de ese 10% está lo que el Estado invierte en mantener sus propios efectores, el gasto de mantenimiento de un hospital, de un centro de salud, de toda la organización sanitaria, pero dentro de ese 10% también está, por ejemplo, la cuota de la prepaga que paga un porcentaje de la población. El tema es ver cómo esos recursos, que son muchos, se distribuyen, y en esa distribución
contribuyen o a bajar la inequidad o a profundizarla. Digamos, y me parece que independientemente de discutir privado sí, privado no, público exclusivo no, digamos, una serie de cuestiones que serían más herramientas de gestión, es de qué manera como sociedad nosotros podemos reinvertir esos recursos para que la brecha de iniquidad disminuya y no sea cada vez más amplia. O sea que bienvenido al debate entonces, Gonzalo, más allá de que algunos hablan de la estatización, acá lo importante es este debate, ¿no? El debate sobre el próximo o el sistema de salud que queremos y que nos otorgue cierta equidad, ¿no? El debate, obviamente, siempre bienvenido. Lo importante es que en este tipo de discusiones puedan ponerse en juego todos los actores sociales que tienen interés en el tema. ¿Sí? O sea, el que tiene principal interés en el tema generalmente no es el más escuchado, que es la gente que sufre los problemas de salud. Claro. Digamos, en líneas generales, Gonzalo, siempre el sistema ve los problemas desde sí mismo y no desde la gente que lo sufre. Seguro. Gonzalo, muchísimas gracias por este aporte. Como para arrancar un debate, todavía no se conoce cuál es el proyecto concreto de reforma, pero ya la ministra Bisotti dijo que en eso están. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa después. Te voy a contar la historia de un avioncito que está dando vuelta por la zona de country. Brevemente, porque nos queda poco tiempo. Ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. La historia del avioncito, sí, rápido. Dron, contratado por el Estado provincial, está recorriendo los countries. ¿Sabes para qué? Sí, para ver y cobrar impuestos lo que se debe. Las mejoras no declaradas. No solamente, primero arrancaron por la zona de country aquí en Santa Fe. Atención porque es el arranque. Dicen que encontraron un montón de cosas que el gobierno lo va a dar a conocer en algunas semanas más. Algo que se hace también en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos, volvemos en una semana a hablar de política. Chao.